Isaías da una tremenda descripción del sufrimiento del siervo Mesías, el sufrimiento en la cruz, las heridas que iba a sufrir 700 años antes del acontecimiento de la crucifixión. Isaías vio por el Espíritu lo que iba a suceder, lo que sucedió en la cruz y lo que nosotros debemos recordar siempre y predicar el día de hoy. Isaías 53, versículo 2, a partir de la parte B, algunos me gusta la descripción que dice: no hay parecer en él, ni hermosura, le veremos más sin atractivos para que no le deseamos, despreciado. Esta es la paradoja de la cruz. Despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Padre, nos acercamos a ti. Somos un pueblo que tú mandas a recordar la historia de salvación, los acontecimientos tuyos por redimirnos, por rescatarnos de una forma de vivir en condenación. Ayúdanos, Señor, a recordar esta semana. Ayúdame, Señor, en esta cruz, Señor, predicar y tratar de ser pertinente a mis hermanos para celebrar la gran salvación que hemos tenido en ti, Señor. También da gracias para los que nos acompañan, los que por primera vez oyen el mensaje del Evangelio, la gracia salvadora de tu Espíritu, Señor, pueda, Señor, revelar tu inmenso amor por nosotros en Cristo Jesús. Ayúdame, Señor, una vez más. Dependo de tu gracia, dependo de tu ayuda, dependo de tu favor para predicar el Evangelio. Amén. El cristianismo bíblico no celebra, no adora a una cruz. No adoramos a una cruz, sino a Jesucristo que murió en una cruz. La cruz se ha convertido en el símbolo principal de la iglesia cristiana en estos tiempos, en los tiempos pasados. Pero no fue así en el primer siglo. No era el símbolo del cristianismo. Bíblicamente, el símbolo del cristianismo en el primer siglo fue el lebrillo. Fue una palangana, no sé si aquí se le dice al lebrillo palangana. Fue un lugar donde se vacía agua y el Señor Jesús en la Pascua, antes de la crucifixión, simbolizó la esencia del cristianismo, que era amor servicial a través de su actitud de lavar los pies a sus discípulos. Luego la cruz se convirtió
en un símbolo. Pero la cruz fue un símbolo romano, hermano. Una cruel designia del poder del Estado que ejecutaba a los criminales. Era el símbolo por excelencia judicial de los tiempos de Jesús para ejecutar ejemplarmente ante la sociedad y demostrar el poder de un Estado, de un sistema, el poder del hombre sobre el hombre. Ahí fue muerto el Señor Jesús. Es el crucificado, hermano, que sangró el motivo de nuestra adoración. Hoy nosotros debemos celebrar, claro que sí, aunque la sociedad española, principalmente en los lugares donde se puede mostrar la ferviente religiosidad de un cristianismo desvirtuado de la palabra de Dios, celebra el dolor, celebra la cruz, celebra el sufrimiento de Cristo. Nosotros debemos aprender a celebrar desde la perspectiva de la gran victoria que el Señor logra en la cruz del Calvario. El derramamiento de sangre en la cruz es un acontecimiento redentor eficaz. Eso debemos entender con la cruz ensangrentada. Es un acontecimiento de redención eficaz. La redención significa la liberación a causa de un pago realizado. Esa es la idea de la crucifixión. Esa es la idea revelada en la cruz sangrienta, en la sangre que derramó el Señor Jesús. Una redención, un pago para la libertad. Para los creyentes tiene un gran significado. Cristo, la sangre, su muerte, es el pago de la redención de aquel que cree en el Señor Jesucristo. Los términos griegos que usan los autores sagrados tienen que ver con una liberación de un pago obligado. Y la idea entra en los términos judiciales. La idea es que ante un foro se debe algo. Y la idea que revela todo el Nuevo Testamento en relación a la crucifixión, tanto en los pensamientos paulinos como en los pensamientos de los evangelios, es que se debía un pago a la justicia de Dios. Todo hombre está ante el tribunal de Dios y necesita ser rescatado de la maldición que la ley justa de Dios da a todo hombre que nace en esta vida. El pago por liberación, agorazo, la compra ante un foro. Hay tres ideas básicas de los términos de pago. En la cruz Cristo hizo el pago que compra toda la humanidad. Murió por toda la humanidad. Paga el pecado por toda la humanidad. El pecado que entró en una humanidad a través de Adán. Él paga el rescate.
El precio mismo se declara a través del Apocalipsis que es la sangre de Cristo. Observen lo que dice el canto de Apocalipsis 5, versículo 9 al 10, dice este canto que nos debemos reunir. Es un canto litúrgico, es un canto público de celebración. Dice, y cantaba un nuevo canto diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tus sangres nos has redimido. Aleluya. Para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, reinaremos sobre la tierra. Es el canto escatológico por excelencia que celebra una cruz sangrienta. Fue inmolado como un cordero, derramó su sangre como el pago ante el foro del tribunal de Dios. Estábamos destituidos de la gloria de Dios. Debíanos la justicia de Dios. Debido a que hemos sido comprados, también nos les pertenecemos. Dice, nos ha redimido para nuestro Dios, hermano. La cruz sangrienta, esta singularidad de la cruz de Cristo. Déjeme decir cómo empezó a sangrar Jesús. Cristo sangró. Pero ¿cómo empieza? Probablemente en la misma oración que Él da en el jardín de Getsemaní. Dice el texto, los evangelios, que sudó como gotas, ¿qué?, de sangre. Aunque esta es una figura literaria que realmente trata de demostrar que la angustia y el dolor produce un sudor muy espeso. Algunas fuentes extrabíblicas dicen que realmente se produce un fenómeno llamado hematidosis, según las ciencias médicas, donde una angustia muy fuerte puede provocar que los vasos sanguíneos se dilaten, de tal manera que puede haber agua y sangre en la angustia, en el dolor. El Evangelio de Lucas dice que él presentó un gran temor ante la muerte. Él empezó a sufrir desde la oración. Pero sin igual duda fue en la flagelación donde él experimenta el mayor sangrado que lo llevó a la cruz. Pilato no lo quiso librar. Él tenía un dilema ético y lo quiso librar, no lo quería matar. Y había propuesto al sistema religioso que lo acusaba, que lo llevaba para el juicio, librarlo de la cruz. Y Pilato mandó azotar a Jesús. La Escritura dice,
la cantidad de azotes. El trasfondo histórico nos habla que probablemente lo azotan con vara y lo azotan con un mecanismo de tortura romana muy tremendo. Era un látigo que tenía incrustado en cuero, tenían incrustado vidrios, clavos, que al experimentar el cuerpo rascaba la piel. Probablemente los médicos dicen, viendo toda la figura de la crucifixión, que el Señor experimenta una conmoción hipodérmica. Esto es, que la sangre le faltaba, que le bombeó la sangre, el corazón volvió más deprisa por falta de sangre. Una tremenda presión sanguínea, los riñones retenían la orina para mantener el volumen, por eso él pide y tiene sed, pide agua. En la cruz se confirma con la muerte, le clavan en el costado para que en su lado derecho vierte agua y sangre. El Señor sangró y con eso pagó. Pero, ¿qué hemos encontrado en la cruz? Sangrienta, que demuestra la eficacia redentora. Y eso quiero compartir en esta noche. La eficacia de la sangre de Jesús que redimió para siempre al pueblo que ha aceptado el sacrificio de su Hijo, su obra de gracia y de amor por todos nosotros. El primer hecho que demuestran los escritos del Nuevo Testamento es que la sangre de Cristo fue derramada una sola vez para la redención. Observe el texto, Hebreos capítulo 10, versículo 12 al 14. Observe cómo ve el escritor a los hebreos la eficacia de la sangre derramada en la cruz del Calvario. Dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda sangrienta, se hizo perfectos para siempre a los santificados. Aleluya. Vemos en el texto el carácter irrepetible del sacrificio sangriento de Cristo. Es irrepetible, es solamente una sola vez. Bastó con este sacrificio para ser perfecto. ¿Para cuándo? Para siempre. A los santificados. Esta es una tremenda revelación que muchas veces no vivimos a la altura de ella. A veces no entendemos la fe y nadie puede vivir la fe si no la entiende.
es muy esencial. Durante cientos de años se había practicado el derramamiento de sangre en Israel. Dios, como ustedes saben, en su economía para relacionarse con su pueblo, había instituido el sacrificio sangriento. Una vez al año se sacrificaba un cordero para el perdón y remisión de pecado. Un sacrificio que perdonaba el pecado del pueblo en el año, pero que tenía que volverse a hacer cada año, porque era ineficaz para perdonar el pecado pasado, presente y futuro del pueblo. Durante cientos de años, imagínense la cantidad de sangre derramada, simbolizando que un día Dios iba a entregar su cordero eficaz, la sangre eficaz. Por eso Juan, cuando vio al Señor Jesús, dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado. Este es el esperado. Este es el sacrificio eficaz. En la cruz, el Cordero eficaz fue dado por los santificados. Aleluya. El lugar donde nació Jesús empieza a profetizar lo que él iba a hacer. Nació en Belén y profetiza en Belén que él es un sacrificio de sangre. Belén era el lugar donde se criaba con especial cuidado las ovejas del sacrificio en el templo de Jerusalén. Era un lugar destinado para la crianza del ganado del sacrificio. Un ganado que necesitaba un cuidado muy especial. Eran consagrados para el derramamiento de sangre. Ahí nace Jesús, en Belén. En la agenda de Dios tenía que nacer ahí. Los corderos para el sacrificio eran traídos al templo por las puertas de la oveja, situado en el monte Moriah, el domingo de Pascua. Ahí muchos años atrás, Abraham llevó para sacrificar a su hijo. Otra figura poderosa de que Dios iba a dar a su hijo para la redención del pecado. El cordero que se iba a sacrificar por el pago, por la deuda del pecado, por la condición del pueblo escogido de Dios, la condición bajo maldición, porque la paga del pecado es muerte, es destitución de la gloria de Dios, es la incapacidad de relacionarse correctamente con su Creador. El cordero era examinado de una forma muy rigurosa para ser sacrificado.
Era un cordero que era sin mancha, sin contaminación, se investigaba, se observaba, había sacerdotes investigando su carácter psicológico, su carácter físico, revisaba si no había ninguna mancha, ningún defecto, porque necesitaba ser perfecto, porque simbolizaba la justicia de Dios, la perfección de Dios. A Jesús lo examinaron las autoridades civiles, los fariseos, los saduceos, los herodianos, Pilatos, Herodes, y fue la justicia romana que declaró: no hay ningún delito en este hombre, no hay ningún delito, no se encuentra ningún delito. ¿Ven el carácter judicial de la cruz? Observa el plan de Dios para resolver la condición de una humanidad alejada, una humanidad incapaz de solucionar su conflicto con Dios. Porque la Biblia dice que la ira de Dios se revela contra toda impiedad, se muestra en los hombres, se muestra aún en nuestra propia naturaleza. Cuando nuestras propias pasiones no las podemos controlar, no las podemos liberarnos de ellas. Hay una revelación en tus propias pasiones, en mis propias pasiones. Decía Pablo, el hombre en Adán se revela la ira de Dios. Y una muestra es que no teníamos conciencia de pecado. Ahora tenemos conciencia por la revelación que hemos adquirido del Evangelio, pero esta naturaleza que nos lleva ante el tribunal, ante un marco judicial, y nos pone en jaque mate para merecer la condenación eterna. Dios planea resolver nuestra incapacidad, aleluya, nuestra incapacidad para ser aceptado por un Dios justo, por el único Dios verdadero, el único Dios verdadero que es justo. Y pone a su hijo 3 años y medio de vida pública, 3 años y medio observando los religiosos, y no encuentran nada malo en él para hacer un sacrificio de sangre en la cruz. El sacerdote llevaba a las 3 p.m. para el sacrificio. A esa hora, él agarraba un instrumento y degollaba al cordero. Degollaba, derramando la sangre. El Señor está a las 3 de la tarde entregando su espíritu. Consumado es, dice en la cruz. Sangrando, dice, consumado es. Consumado, el
pago es suficiente. Él no necesitaba derramar toda su sangre, simplemente una gota de sangre era capaz de perdonar todo el pecado del hombre. Por su justicia, por su perfección. Por eso Hebreo dice que en una sola ofrenda fue eficaz la sangre en la cruz del Calvario. Y eso celebramos, su eficacia sobre nuestro pecado. Aleluya. Amigos que nos acompañan, tú si por primera vez oyes el Evangelio, quiero decir, tú estás en un conflicto con Dios. Le debes a Él su justicia. Y estás ante el tribunal de Dios condenado para la eternidad. Pero esta es la buena nueva para ti. Para ti, la buena nueva es que en la cruz sangrienta, por esa ofrenda, te puedes redimir de tu pecado por una sola mirada de fe a la cruz sangrienta. Aleluya. No estás por la casualidad, no estás porque vienes a ver una obra de teatro. Yo no soy un artista. Fui llamado en la debilidad profunda de la naturaleza humana, la consecuencia de mi pecado y el pecado de mis padres, mi abuelo, mi tatarabuelo, hasta llegar a Adán. Menospreciados los que no son, pero yo vengo porque soy enviado para predicar este evangelio para ti. La cruz sangrienta es suficiente para el perdón de tu pecado, pasado, presente y futuro. Es eficiente. La cruz de Cristo, ¿cómo no voy a celebrar? Aleluya. Bolas de religiosos, ¿verdad? Que tienen que machacarse cada año y sufrir para ganar un favor de Dios. Tiene que llorar y cantar saetas. Oh, las saetas cantan, dice el poema de Machado, ¿no? Al Cristo de los gitanos. Siempre con sus manos sangradas, el canto del pueblo andaluz. Bueno, el pueblo andaluz y el pueblo que no es andaluz están muertos en sus delitos y pecados. Porque necesita entender que nuestra celebración no está en el dolor de Cristo, no está en su sufrimiento, no adoramos el sufrimiento, no somos masoquistas religiosos, somos gente liberada por el evangelio eficaz de redención. Aleluya. La perfección del sacrificio de Cristo, que Él hizo con su sangre, se muestra en el texto. Versículo 13, fíjense, dice, fíjense, después dice, pero cuando habiendo ofrecido una vez para siempre
un solo sacrificio por los pecados. ¿Sea qué? ¿Sea qué? ¿Qué dice el texto? No tienen Biblia. Ahí venden bastante Biblia. No traen Biblia. ¿Qué dice el texto? Se ha sentado. Se ha sentado. Hombre, en el antiguo pacto los sacerdotes no se sentaba. Ningún sacerdote en Aarón se sentaba después de hacer un sacrificio. No se sentaba. ¿Por qué? Aquí dice el Espíritu de Dios a través de esta escritura, a través de esta revelación, que después que ofreció el sacrificio por los pecados, es decir, la cruz sangrienta, después se ha sentado a la diestra de Dios y de ahí en adelante esperando. ¿Por qué creen? Porque ya no hay ningún otro sacrificio que hacer. Se ha terminado, consumado es. Los oficios de los sacerdotes se van al palo y no van a regresar nunca. Se fueron al palo por una sola ofrenda. Se sentó. Aleluya. Se sentó hasta que nuestros enemigos, porque luego dice que sus enemigos son nuestros también. Aleluya. La muerte, Satanás, sus enemigos son nuestros. Por eso dice que estamos juntamente, ¿qué? Sentados en los lugares que qué paradoja, ¿no? Qué paradoja, estamos sentados en los lugares celestiales. Estamos seguros, esperando la culminación de lo que Dios ya juzgó en la cruz sangrienta. Dios ya juzgó este mundo en la cruz sangrienta, ya juzgó la vieja humanidad, ya juzgó nuestro pecado, ya nos juzgó a nosotros. Ya pasamos el juicio. Un sacerdote sentado es garantía de una obra terminada. Un sacerdote sentado es garantía de una obra terminada. Eso dice el Espíritu para creer. Un sacerdote sentado es garantía que Él terminó perfectamente la obra de redención. Y de un sacrificio aceptado, el Padre le aceptó a Él, aceptó su sacrificio perfecto, toda la demanda de su ley, aceptó la sangre como pago para la redención por una sola ofrenda. Nos hizo, ¿qué? Perfectos. No está hablando de perfección moral. Hay tanto fundamentalismo teológico dentro del evangélico que enseguida oye el vocablo perfección y ya le tiembla su vena legaloide fundamentalista. No es perfección moral, que lo habrá como un proceso de santificación. Aquí nos completó. Aleluya. Nos completó. Es decir, completó el pago que necesitábamos
Por eso dice, yo no vine a abrogar ¿qué? La ley, sino vine a ¿qué? Y todos dicen, no, pues es que Cristo es el único que cumplió la ley. Fue perfecto y sí, no pecó, sí, pero no quiere decir eso el texto. No está hablando de eso el texto. El contexto temático es contundente. No está enfatizando su perfección moral, que lo tuvo y que lo tiene. No, cuando dice, Él no viene a abrogar la ley, sino a completarla. El término griego es completada. La idea del autor sagrado es que Cristo completó lo que la ley no tenía. Su sacrificio en la cruz, sacrificio, su sangre en la cruz, el pago en la cruz. Vine a completar. Por eso dice, consumado es. Está completo. O que le faltaba a ningún hombre. Dice Pablo, no hay justo, ni hay ninguno. No hay nadie que pueda restaurar su conflicto con Dios. No existe, solamente Jesús. Jesús fue degollado en la cruz, donde su preciosa sangre fue dado por todos nosotros. El segundo hecho, y tenían razón vuestro pastor, decir que nos vamos a las 12, sí, nos vamos a las 12. Porque yo cuando entro al motor y entro y que el Señor me asiste, usted no sabe cuando Dios primero me deja con toda mi debilidad a toda máquina. Tal modo que hago el ridículo para muchos, pero ese es mi llamamiento. Ese es mi llamamiento. Es muy duro, pero es así. Pero cuando da el cambio el Señor de neutral a primera, uy, en México he llegado hasta la quinta. Aquí más o menos pues me basta la primera, ¿no? Porque yo sé que es Él en mí. Segundo hecho, la sangre de la cruz fue derramada para cubrir pecado. Romanos 3:25. A quien Dios puso como propiciación, subrayen esa palabra, puso como propiciación, tiene que ver con sangre. La imagen tiene que ver con sangre. Propiciación tiene que ver con sangre. La sangre en la cruz. Por medio de la fe. ¿Dónde? En su sangre. Somos un pueblo que tiene fe en su sangre. Aleluya. Su sangre eficaz. Pero esa sangre que cubre el pecado. Propiciación es el medio por lo cual Dios muestra misericordia al pecador. El origen del término es girasterium, que literalmente significa tapar o cubrir. Y esto tiene que ver
dentro de la economía de los sacrificios, ustedes saben que Dios propuso al pueblo y el deseo de Dios siempre fue habitar en medio de su pueblo. Habitar con su gloria manifiesta, siempre fue el deseo, y ese deseo continúa en el Nuevo Testamento. Hacer un tabernáculo para venir a habitar, pero como es un Dios santo y justo, y el hombre está destituido por su pecado y está en conflicto con él, su presencia manifiesta, su gloria no puede descender y por lo tanto no puede bendecir a su pueblo, porque es el deseo de Dios, bendecir a los suyos. Ese fue su deseo, y para eso necesitaba el pueblo cumplir con los sacrificios, entre ellos el sacrificio del Cordero Pascual. Seguimos en el sacrificio de sangre. Una vez al año, ustedes saben la historia, el Cordero era sacrificado. La sangre era llevado por el sumo sacerdote una vez al año, era llevado ante el lugar santísimo. Recuerda, había 3 lugares donde se sacrificaba: el lugar, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y había un velo en medio de ellos. Y había un mueble donde estaba el arca y estaba abierta la ley, los mandamientos de la ley, simbolizando que desde el cielo Dios veía su justicia. El hombre que pecare, ¿qué? Morirá. No matarás, no robarás. Su ley. El pueblo no podía por su pecado. Entonces el sumo sacerdote llevaba la sangre del sacrificio y cubría el mueble, simbolizando delante de Dios que Él ya no ve la exigencia de la ley. El hombre que pecare, ese morirá. Veía muerte en la sangre y cubierto el pecado del hombre. Y entonces él bajaba con la Shekinah, que literalmente en hebreo es el peso de su presencia. Era tan tremendo que no podía sostenerse físicamente. Había reacciones de orden físico a la presencia de Dios. Eso es propiciación. Qué tremenda figura para decir que la cruz derramó su sangre para cubrir nuestro pecado delante de Dios. Esto es lo que Pedro dice cuando habla del justo por los injustos. Un justo por los injustos. Dentro del contexto de la crucifixión hay hechos que revela este aspecto de Cristo. Cristo en lugar de el pecador. Por ejemplo, está Barrabás. ¿Se acuerdan de la historia? Barrabás. Pilato quiere ayudarlo. Sigue tratando de ayudarlo. Y le dice,
después de soltarlo tan terriblemente, le dice, bueno, hay una costumbre que en esta fiesta se puede liberar legalmente, jurídicamente, a un reo. Barrabás tenía un currículo como el tuyo y como el mío. Merecía muerte de cruz. Él la merecía. Él es injusto. Él es injusto. Pero por un justo, él fue liberado. Por un justo, él fue liberado. El pueblo decidió. Ese pueblo que decía, Hosana, Hosana, el hijo de David, y danzaba, Hosana, el hijo de David, con alegría. Un domingo, para el viernes, su canto era, crucifíquele, crucifíquele. Qué debilidad humana, qué incapacidad del hombre. No sabemos cómo murió Barrabás, pero sí sabemos dónde murió Cristo, en la cruz, para cubrir nuestro pecado, para propiciar, para que yo fuese calificado para entrar en su presencia. Lo que está diciendo el hecho de la cruz, que es su sangre eficaz, propició una vez para siempre, para que el pecador que tenga fe en su sangre, dice Pablo, el pecador que tiene fe en su sangre, está propicio para estar delante de Dios, para tener una relación con Él. Está calificado no por su justicia, sino por la justicia de Jesús. Aleluya. Ninguna condenación, por eso dice Pablo, ninguna condenación. Y cuando dice ninguna, créame, quiere decir ninguna. Pero a veces nosotros ni la creemos, ¿verdad? ¿Cuántos cristianos viven luchando con sus culpas? Como si la sangre no bastó. ¿Cuántos cristianos no mantienen su libertad? Como si si hubiese otra vez sacrificarla, otra vez pegarle a la piedra como Moisés. ¿Acaso Cristo puede ser otra vez crucificado? La sangre de la cruz propició nuestras vidas, por eso celebramos la cruz sangrienta, pero no por el dolor, no por el hecho que sufrió, sino que fue por nosotros, por nuestros pecados. Y el tercer hecho de la singularidad de una cruz sangrienta como la de Cristo fue que fue derramada para una tremenda salvación. Primera de Pedro, observen. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatado de vuestra manera de vivir,
la cual recibisteis de vuestros padres. Pedro está hablando de la realidad histórica de que estábamos identificados en Adán, una humanidad completamente corrupta, caída, incapaz. Estamos solidarios. Esa es la manera vieja de vivir que produce la ética que había en los gentiles o la ética que hay en los hombres sin Dios. Claro, pero la idea más era esta identificación, sabiendo que fuisteis rescatados, comprados, liberados de vuestra manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. No fue tu rescate, la salvación no fue con cosas corruptibles. No fue. No había materia valiosa, nada de valor para una gran salvación, sino con la sangre preciosa. Nos regresa al fundamento de nuestra salvación, la sangre. El fundamento de una gran salvación, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Por qué los romanos usaban la crucifixión? El propósito cultural de la cruz es inspirar terror a los ciudadanos. Era una muestra ejemplar de ir en contra de la justicia romana. Inspiraba terror morir en una cruz. Para el judío era una gran maldición. La ley misma, el que muere en un madero es maldito, es anatema, es preparado para la condenación de Dios. Los clavos eran puestos sobre la muñeca para que no se desgarrara la mano. Era puesto en la muñeca. Pero también porque en ese sitio se podía aprisionar los tendones y provocar así más dolor al criminal. Lo ponía en una posición donde el cuerpo quedaba inclinado, tenía la posición de poder tener un poco de inclinación el cuerpo. De modo que cuando respiraba podían tener mayor agonía. Era un tremendo crueldad. Fue diseñado para eso. Las personas experimentaban náuseas. Y cuando trataba de pararse, cualquier movimiento era tremendamente doloroso. Todo esto
es una revelación del juicio que Dios estaba teniendo en este momento de la historia, donde se parte la historia, donde la vieja humanidad se condena, donde este mundo se condena y empieza una nueva era que terminará y que aunque todavía no estamos, seguramente terminará. Es el juicio, es la salvación de su pueblo, es la liberación de las liberaciones, es el éxodo sobre el éxodo, es el propósito de Dios salvar a un pueblo. Una salvación grande de la vieja manera de vivir, de estar en Adán, condenado en nuestros delitos y pecados, destituido de su gloria, sin una amistad con Él, sin una relación con Él. Nos salvó de la maldición del pecado, nos salvó del gobierno, del poderío, del señorío del pecado y nos salvará de la presencia del pecado. Una salvación tan grande que se experimenta de tal manera que todos los que experimentan esta salvación saben que una de las cosas que produce esta gran salvación es un tremendo gozo. Por eso el salmista dice, canta y dice, vuélveme el gozo de tu salvación. Cuando él no podía resolver su pecado, había adulterado, había matado, había dejado sus obligaciones, le atrapó su naturaleza, le atrapó, sacrificó miles de animales, derramó miles, quizás, de litros de sangre, pero no pudo liberar su conciencia, no pudo provocar el gozo que produce una gran salvación. Y por eso vuelve a la fe y vuelve a través de una revelación quizás profética, pero él entiende bien, aventurado el varón que no culpas de pecado, sino le tapas el pecado, le redimes el pecado, le propicias el pecado. Una gran salvación, hermanos, celebramos el día de hoy en la cruz del Calvario, la salvación de nuestro Señor, que estamos seguros en Él, que nuestro pecado, su sacrificio fue suficiente y poderoso, que Él te cubrió de todos tus pecados y que te salvó de una tremenda condenación eterna. Aleluya, ponte de pie en esta hora, hermano.